No. Buenas noches. Somos el grupo 5 del curso de Fundamentos Económicos y Contables. Bien, vamos a desarrollar la pregunta número 1. Dice, ¿cuál sería el efecto sobre la cantidad de oferta y demanda si el gobierno impone un límite mínimo de precio de un bien o servicio por encima de su precio de equilibrio? Ponga un ejemplo práctico y establezca qué sucederá a corto plazo en un mercado de competencia perfecta. En un mercado competitivo donde está la oferta, la demanda de un bien o servicio, determinan el precio de equilibrio algunos elementos. Por ejemplo, el diseño de las políticas económicas tiene por objetivo mejorar el bienestar de la sociedad, lógicamente. Ese es el objetivo que se busca. Sin embargo, una vez implementadas algunas de estas políticas, producen efectos, consecuencias que sus arquitectos no pretendan. Inclusive, puede llegar a generar desigualdades que buscan eliminar. Por ejemplo, aquellas políticas que sirven para controlar directamente los precios. Usualmente, esos controles de precios se decretan cuando el gobierno considera que el precio del mercado de un bien o servicio es injusto para los compradores o para los vendedores. Los controles de precio afectan los resultados de los mercados donde se implementan, ya sea que se establezca un precio máximo, un precio mínimo, y por ende se pueda gestar este precio de equilibrio, entre comillas. Conocemos la problemática de las políticas de los precios máximos, así como también cuando el gobierno impone un precio máximo de un mercado competitivo. Si el precio del equilibrio está por debajo del precio máximo, entonces esa política no tendrá efecto alguno en ese mercado. Ya sea que el precio actual esté por debajo del precio tope, sin embargo, si el precio del equilibrio está por encima del precio tope, el bien se volverá escaso y los vendedores deberán racionar entre un gran número de compradores potenciales. Por lo tanto, si un determinado mercado, el precio actual o de equilibrio está por encima del mercado decretado, habrá problemas como escasez y surgimiento de un mercado negro. La trágica economía, por ejemplo, que hemos observado hace un par de años, el mercado venezolano, es un ejemplo actual de lo catastrófico que puede ser la implementación de precios máximos a diversos bienes con objetivos populistas, pero en un decremento o de un deterioro de esa sociedad. Vemos la cantidad de venezolanos que han emigrado porque en su país los precios que puso el gobierno estaban por encima de la canasta familiar, tanto así que ellos lograban ganar $10 mensuales, que no les alcanzaba ni para comprar, por ejemplo, su harina con la que hacen su arepa. Una arepa podían comprar al nivel de un mes. Es importante que esa política del salario mínimo que dicta el precio más bajo del trabajo de un empleador debe pagar, estar determinado por diferentes aspectos, como cuáles: el equilibrio, el desequilibrio, también los cambios en el equilibrio. Estos conceptos que nosotros estamos presentando tienen mucha repercusión en la gran economía. Es por ello que nosotros hacemos este análisis, la presentación de este caso. Invito al compañero para que pueda resolvernos la segunda pregunta. Bien, continuando. La pregunta 2 dice, defina y cite un ejemplo de la realidad peruana del bien normal, bien inferior, bien sustituto y complementario. En este caso vamos a definir cada uno de ellos. Y todo va en función del ingreso y el efecto va a ser el efecto de demanda. Vamos a definir lo que es el bien normal. Un bien normal es aquel que al aumentar el ingreso del consumidor, también aumenta la demanda de dicho bien. Por ejemplo, un asalariado, si tiene un sueldo de 2.000 soles, al llegar a tener más ingresos, va a comprar más. Y si disminuye sus ingresos,
va a ser, en este caso de la demanda, va a ser menor la demanda. Y otro caso aquí, si una persona, Laura, dice, no, compra zapatos, si aumenta sus ingresos, va a comprar más zapatos. Y a eso llamamos, pues, lo que aumenta la demanda, ¿no? Y si disminuye sus ingresos, va a disminuir también la demanda. Ahora bien, el bien inferior. En el bien inferior, sucede que si una persona, el ingreso aumenta, va a suceder que la demanda disminuye. Y si el ingreso disminuye, la demanda aumenta. Un ejemplo práctico aquí, por ejemplo, dice una persona del asentamiento humano de Manchay, por lo general está acostumbrado a comer panes o papas en su consumo diario. Entonces, cuando su ingreso aumenta, él va a comprar menos esos productos y va a tratar de comprar más lo que son de repente pescado, carne y otros insumos. Y si el ingreso disminuye, va a comprar más, pero lo que él anteriormente solía comprar. Eso sucede en cuanto al bien inferior. Vamos a pasar al bienes complementarios. Son bienes complementarios que se consumen conjuntamente, van de la par, van a la vez. Por ejemplo, un carro tiene que funcionar si tiene gasolina. Una impresora funciona si tiene tinta. O sea, van a la vez. Pero otro ejemplo, por ejemplo, las lámparas y las bombillas van a la vez. Y voy a definir un ejemplo práctico del carro y la gasolina. Si el costo o el precio de la gasolina aumenta, la demanda de la compra de carro va a ser menor. Y funciona así. Y si, por ejemplo, la gasolina disminuye, entonces vamos a querer adquirir más vehículos. Ese es un ejemplo práctico que quizás podría referir a este punto. Vamos con los bienes sustitutivos o bienes llamados sustitutorios. A ver, esto quiere decir que un bien sustituto es la producción cuando el productor puede producir uno u otro bien con los factores productivos que tiene. O por ejemplo, si yo quiero consumir un producto, puedo reemplazarlo por otro. O sea, puedo reemplazar. Si yo voy, por ejemplo, a un restaurante y pido Inca Cola y me dicen que no tiene Inca Cola, yo puedo sustituirlo por Coca-Cola. ¿Y qué sucede con el precio y la demanda? Sucede, por ejemplo, si la Coca-Cola aumenta de precio, la demanda aumenta, pero de Inca Cola. Y sucede si el precio de la Coca-Cola disminuye, entonces va a disminuir la demanda de la Inca Cola. Si vemos en el gráfico, si vemos en el gráfico el zumo de naranja con el zumo de manzana son sustitutorios. Uno puede reemplazarlos en ese caso. Y también la margarina, la mantequilla, y muchos ejemplos más. Y continuando, voy a pasar a mi compañera que va a explicar el punto 3. Bien, a continuación vamos a pasar a la pregunta número 3. Define demanda y señale cuáles son los factores que desplazan la curva de la demanda, ¿no? Y cite un ejemplo de dos de ellos que estén de acuerdo con la realidad peruana y explique su razonamiento. Para ello empezaremos diciendo, si usted demanda algo, significa que lo desea, tiene la capacidad para adquirirlo, tiene planes de comprarlo. Los deseos son los anhelos o aspiraciones limitados que tiene la gente por bienes y servicios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado que nos gustaría poseer algo y si solo tuviéramos el dinero suficiente para adquirirlo, ¿no? O si no fuera tan caro, la escasez garantiza que muchos, quizá la mayor parte de nuestros deseos nunca serán satisfechos. La demanda refleja la decisión de cuáles podemos satisfacer, ¿no? La cantidad demandada de un bien o servicio es el monto que los consumidores planean comprar durante un periodo determinado a un precio específico. Por ejemplo, supongamos que compra una taza de café todos los días. La cantidad de café que usted demanda puede expresarse como una taza por día, como 7 tazas por semana o como 365 tazas al año. Muchos factores influyen en los planes de compra y uno de ellos es el precio, ¿no? Entonces el precio es el factor determinante para la demanda. Ley de la demanda. Según la ley de la demanda, si los demás factores no cambian, cuanto más alto es el precio de un bien, menor es la cantidad demandada del mismo, y menor el precio de un bien, mayor es la cantidad demandada.
¿A qué se debe que un precio más alto reduzca la cantidad demandada? A dos razones, al efecto sustitución y al efecto ingreso, como lo mencionaba el compañero, ¿no? El efecto sustitución, por ejemplo, cuando el precio cuando el precio de un bien se eleva y el resto de los factores se mantiene sin cambio, su precio relativo, su costo de oportunidad aumenta. Aunque cada bien es único, tiene sustitutos, es decir, otros bienes que puedan utilizar en su lugar. Efecto ingreso. Cuando un precio se incrementa y el resto de los factores no cambia, el precio aumenta en relación al ingreso. Curva de demanda y plan de demanda. El término demanda se refiere a la relación íntegra en el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo. Disposición y capacidad de pago. La disposición y capacidad de pago son una medida del beneficio marginal. Si la cantidad disponible de un bien es limitada, el mayor precio que alguien esté dispuesto a pagar por una unidad más del mismo será elevado. Cuando cualquiera de los factores que influyen en los planes de compra se modifica distinto del precio del bien, se dice que hay un cambio en la demanda. Los principales factores que provocan los cambios en la demanda son, en principio, precios de los bienes relacionados. Un sustituto de un bien se puede utilizar en lugar de otro. Por ejemplo, tenemos que los viajes en autobús es un sustituto de los viajes en tren. Una hamburguesa es un sustituto de un hot dog. Una bebida energética es un sustituto de una barra energética. ¿No? Tenemos los precios esperados en el futuro. Si el precio futuro esperado de un bien se incrementa y si éste se puede almacenar, el costo de oportunidad de obtener el bien para el uso futuro es menor hoy en día de lo que será en el futuro. Por ejemplo, los precios de las computadoras bajan de forma constante y este hecho implica una disyuntiva. Si comprar una computadora nueva hoy, a tiempo para el inicio del nuevo año escolar, o esperar a que su precio baje un poco más, ¿no? Como la gente espera que el precio de las computadoras siga disminuyendo, por ende, la demanda actual de ese bien es menor y su demanda futura será mayor. Ingreso. En cuanto al ingreso, tenemos, por ejemplo, el aumentar el ingreso de demanda de viajes en avión, ¿no? Un bien normal se eleva y la demanda de viajes largos en autobús, es decir, un bien inferior, disminuye. Ingresos y créditos esperados en el futuro. Por ejemplo, tenemos un vendedor se entera de que recibirá un gran bono al final del año. Así que se endeuda y compra un auto nuevo ahora mismo en lugar de esperar a recibir su bono. Es decir, él ya anticipó su bien y por ende se endeudó, ¿no? La población, por ejemplo, la demanda de espacios de estacionamiento o películas o prácticamente cualquier otra cosa que pueda imaginar es mayor en una ciudad grande, por ejemplo, como Lima, en comparación con una ciudad en provincia, ¿no? Sabemos que Lima tiene millones de habitantes y pues una provincia probablemente tenga miles de habitantes. Las preferencias, como por ejemplo tenemos el incremento de la conciencia de los beneficios de la salud y la buena condición física ha desplazado las preferencias a favor de las barras energéticas, así que la demanda de dicho bien se eleva. Tenemos cambio en la cantidad demandada en contraste con un cambio en la demanda. Las modificaciones ocurridas en los factores que influyen en los planes de compra provocan ya sea un cambio en la cantidad demandada o un cambio en la demanda. ¿No? A continuación veremos los factores que modifican las curvas de la demanda. Tenemos que los factores que aumentan la demanda son el desplazamiento de gustos a mayor popularidad, aumento de intención de compra de la población, el aumento de ingresos para comprar un bien normal, para adquirir un bien normal, precios de sustitutos aumentan, precios de complementos disminuyen, ¿no? Las expectativas futuras alientan a comprar. Esos son los factores que aumentan la demanda. Ahora vamos a ver los factores que disminuyen la demanda. El desplazamiento de gustos a menor popularidad.
baja de intención de compra de la población, baja de ingresos para un bien normal. Precios de sustitutos disminuyen, los precios de los complementos aumentan y las expectativas futuras desalientan a comprar. Esos serían los factores que modifican las curvas de la demanda. A continuación voy a pasarle a mi compañera para que desarrolle la siguiente pregunta. Sí, continuando con la exposición, a mí me corresponde hablar sobre el punto 4. Defina oferta y señale qué factores desplazan la curva de la oferta. Defina, grafique y cite un ejemplo de 2 de ellos que esté de acuerdo con la realidad peruana y explique su razonamiento. Bueno, al respecto, en primer lugar, para esta oportunidad el grupo elige en primer momento la siguiente definición de oferta, ¿no? Que él nos le explica Astudillo de la siguiente manera, en la cual la oferta se define como el monto que los productores están dispuestos a vender en el mercado durante un periodo dado a un precio específico. Es importante también mencionar que el precio de los insumos necesarios para producir un determinado bien es muy importante porque el precio final que se obtenga tendrá una relación directa con el comportamiento ante el mismo por parte tanto de productores como de vendedores. A continuación, sería importante hacer una breve mención de lo que es la ley de la oferta. La ley de la oferta señala que si el precio de un bien o servicio aumenta, entonces la cantidad de ese bien o servicio que los productores estén dispuestos o pueden vender durante un específico o determinado tiempo también aumentará. Y obviamente eso también sería de manera inversa, es decir, si baja el precio del bien o del servicio, entonces la cantidad ofrecida también bajará. A continuación, hay un pequeño cuadro, una pequeña tabla, en la cual vamos a poner un ejemplo bastante sencillo con un agricultor que vende manzanas. En la tabla vemos, por ejemplo, los precios sugeridos para el kilogramo de manzanas. Tenemos desde 2 soles hasta 5 soles. Es decir, si una persona vende este producto agrícola que son las manzanas, obviamente, si las vende a 2 soles, a él le parecerá conveniente o prudente poner 10 kilos en el mercado. Si el precio estuviera en 4, el agricultor estaría dispuesto a vender 30 kilogramos, pero si el precio es el óptimo, es el más indicado de 5 soles, entonces a él le convendrá y le parecerá más conveniente poner a la venta 40 kilos, ¿no? Porque ese es el precio tope que obviamente a él le conviene. Entonces, en este cuadro se observa que la cantidad de kilos de manzanas que el productor quiere o puede producir según el precio. Es decir, en el cuadro que ahí podemos ver, establecemos que en el eje de las ordenadas está el precio que va desde 0 a 5 soles y en el de las abscisas está el precio o de la cantidad ofrecida. La línea roja implica la curva de la oferta, es decir, que a mayor cantidad, siendo mayor el precio, entonces es mayor la cantidad ofrecida. Pero esta curva de la oferta se modifica en base a factores que inciden en su desplazamiento. Entonces, el grupo ha investigado y nos quedamos con los 6 factores que inciden en lo que viene a ser el desplazamiento de la curva de la oferta. El primero, tenemos el tema de los salarios, que efectivamente cuando los salarios suben o se incrementan, qué sé yo, el monto mínimo de pago, se relaciona, por ejemplo, también en este caso, con que se incrementan los costos variables y aumenta el costo marginal, lo cual trae como consecuencia que los productores ofrezcan una menor cantidad a cada uno de los precios y en este caso la curva de la oferta se desliza para arriba, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si hay un factor de desplazamiento relacionado con la tecnología? En este caso es cuando una empresa adquiere nueva tecnología que le permitirá producir mayores cantidades de productos, ¿no? Con igual costo, pero que esto repercutirá posteriormente en los precios que ofrece, siendo mayores las cantidades, y entonces la curva de la oferta se desplaza hacia abajo. Eso lo veremos después en una gráfica que se muestra.
Después, ¿cuáles son el otro factor? Cambios en las cantidades de los factores fijos. Cuando en una fábrica, en una empresa industrial, se malogran los equipos, entonces los trabajadores serán menos productivos para producir los productos. En este caso, obviamente, si hay un producto que se realiza con unas maquinarias en 5 horas, si esto no está, no se realiza el producto o simplemente tomará el doble o el triple según las características propias de la transformación de ese producto. ¿Qué sucede el punto 4 con la cantidad de participantes en el mercado? Es aquí cuando el número de vendedores de un determinado producto aumenta y ocasiona que el precio se ofrezca a mayores cantidades. Entonces, en este caso, la oferta se desliza hacia abajo. Otro punto importante es el de la especulación, ¿no? Este es un tema denominado, es un fenómeno incierto que puede suceder a futuro, ¿no? Entonces, aquí se ha tomado, por ejemplo, el tema de la gripe aviar, ¿no? En este caso se esperaba que se incrementara el precio del pollo y debido a estos inconvenientes y los productores entonces redujeron la oferta de dicho producto, desplazándose entonces la oferta hacia arriba. Y finalmente, un punto importante que incide mucho en nuestro país es el tema del clima, ¿no? Es cuando los productos agrícolas, la oferta se reduce en temporadas de mal tiempo y viceversa, en tiempos de buena bonanza y de buena cosecha, la oferta se incrementa, ¿no? En este cuadro que hemos visto está justamente la mención del desplazamiento de la curva de la oferta bajo esos 6 factores. Finalmente, el grupo ha considerado hablar de 2 ejemplos de nuestra realidad. Un ejemplo estaba abordando el tema de la urea, del fertilizante, de la carencia de la oferta internacional de la urea para que podamos nosotros estar beneficiándonos al respecto. Y el otro tema que sí sé que lo vamos a manifestar en este momento era el tema de la falta de oferta de limón sutil en el año 2017 por temas para circunscribirnos a los tiempos de esta exposición, voy a hablar brevemente de este tema. Efectivamente, en el 2017, a raíz del fenómeno del Niño, la zona agrícola de Piura, que es el mayor productor de limón de la zona peruana, se vio afectado porque se inundaron bastante de esas hectáreas. Entonces, en esa época, la oferta generó de que el precio del limón en Piura fuera de 1,50 sol a 7 soles y llegara a Lima con un precio exorbitante de 40 soles, ¿no? Entonces, esto es más o menos un breve ejemplo de la realidad peruana y de cómo el clima, dado que nosotros somos un país agrícola que cumple con una demanda internacional y con un mercado interno, incide en los precios finales que llegan a los consumidores. Eso sería todo. Muchísimas gracias.